Hoy nos trasladamos hasta Roma para compartir con ustedes una entrevista única, en un momento histórico para la Iglesia Católica. La protagonista es María de la Salette, una monja nacida en Río Colorado, aquí en Argentina, que lleva más de 30 años dedicada a la vida consagrada. Desde el corazón de la Iglesia, a pocos metros del Vaticano, nos abre las puertas de su historia personal y también de su misión. En este primer tramo conoceremos cómo fue su camino desde su juventud en Río Colorado hasta llegar a Roma, pasando por distintas etapas de fe y de compromiso. Un testimonio de vida que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que marcan nuestro destino. Bueno, hace 31 años yo entré al convento en el año 94. Yo estaba estudiando en la universidad en Buenos Aires. Una serie de acontecimientos a veces en la vida personal de cada uno nos hace ver que nos está faltando algo para ser plenos, plenamente felices. Entonces, buscando un poco cuál era ese camino, vi claramente que Dios me llamaba, Dios invita siempre, ¿no? Me obliga, me invitaba a esta experiencia de la vida consagrada y yo tenía muy presente siempre un principio, digamos, que es que Dios quiere que seamos felices. Y hacer lo que Dios tiene pensado para nosotros desde toda la eternidad es lo que nos hace felices. Él lo pensó de una manera amorosa, cuál es nuestro camino. Entonces, acomodarnos nosotros a lo que Él quiere es lo que nos hace felices, porque Dios, como Padre bueno, tiene un plan bueno para cada uno. Y fue un poco eso, diciendo, si esto es lo que Dios ha pensado para mí, seguramente me hará feliz en este camino. Y así fue, así decidí entrar en el convento en San Rafael, provincia de Mendoza, en la familia religiosa del Verbo Encarnado, que fue fundada en el año 1984 por un sacerdote argentino en San Rafael. En el año 84 fundó el Instituto de los Sacerdotes, Instituto del Verbo Encarnado, y en el año 88 las religiosas. Así que cuando yo entré era una congregación naciente. Ahora, entre ambos institutos somos más de 2.500 miembros y estamos misionando en más de 50 países en el mundo. Es un instituto fundamentalmente misionero. Cuando yo de San Rafael me vine a Italia, no a Roma exactamente, siempre cerca, pero no era Roma. Luego volví a Argentina 5 años más en San Rafael y en el 2003 regreso a Italia y aquí vivo en la zona de Italia y luego en Roma un periodo. En el 2016 fui enviada como misión a Luxemburgo. Luxemburgo es un país muy pequeño que limita con Bélgica, Francia y Alemania. Y en el 2020, en plena pandemia, me enviaron nuevamente aquí, ahora sí en Roma, como misión. Así es como llego a Roma y como estoy ahora aquí cerquita del Vaticano. No trabajo en el Vaticano, vivo muy cerca, a unos 200 metros más o menos de la Basílica de San Pedro, pero así es como llego aquí. Hacer simplemente el plan que Dios tenía para mí, esa fue la decisión. No, ese era el plan y yo acepté libremente seguirlo. Y después, como todo en la vida, las cosas van apareciendo. No es que al inicio uno sabe todo lo que le va a tocar hacer. Pero después van apareciendo las oportunidades. Tuve la oportunidad de estudiar. A mí se me pidió como misión, si bien he hecho muchos trabajos al interno de mi congregación, a mí se me pidió fundamentalmente estudiar y pude hacer una licenciatura aquí en Roma, en una de las universidades pontificias, en la Universidad Santo Tomás de Aquino, y estudié la licenciatura en filosofía y gracias a eso también he podido dedicarme muchos años a la enseñanza y actualmente enseño los cursos de filosofía en el seminario de Luxemburgo. Viajo 3 veces al año para enseñar. Y el seminario es donde están los candidatos al sacerdocio. Entonces yo les enseño a ellos la parte de la formación filosófica que tienen que estudiar para después poder acceder a la formación teológica con los principios que sostienen justamente el razonamiento teológico.
Y bueno, y actualmente aquí en Roma estudio el doctorado en filosofía. Entonces, bueno, son todas oportunidades que van surgiendo. También por estar en la vida religiosa me ha tocado tener distintos tipos de servicios internos en el instituto, viajar también, he podido conocer muchos países. Bueno, es lo que estaba en el plan de Dios. Yo acepté su propuesta inicial y después todo lo demás, como dice el Evangelio, cuando uno deja todo por Dios, Él recompensa con el 100 por 1. Y creo que es más del 100 por 1 lo que recibimos, no solamente en lo material, sino en muchas otras cosas que Dios va dando. Seguimos conversando con la religiosa de Río Colorado, quien nos habla desde Roma en medio de un clima de duelo y recogimiento, tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco. En esta segunda parte de la entrevista nos cuenta cómo recibió la noticia, dónde estaba en ese preciso momento y cuál fue su reacción inmediata. Desde la cercanía del Vaticano nos traslada la atmósfera que se vive en las calles romanas, donde fieles de todo el mundo rinden homenaje al pontífice argentino. Un relato en primera persona de una jornada que ya es parte de la historia. Bueno, estábamos aquí, habíamos tenido la misa ese lunes en la mañana y habíamos terminado el desayuno. Aquí cuando nos enteramos de la noticia, aquí eran las 9:05 de la mañana. Cada una se fue a sus tareas y una de las hermanas que vive conmigo vino de sorpresa dando la noticia de que había fallecido el Papa. Ahí inmediatamente buscamos si la noticia era verdadera realmente, porque lo habíamos visto el día anterior en la Plaza de San Pedro, la bendición Urbi et Orbi, lo habíamos visto muy desmejorado, pero bueno, siempre si bien era previsible, la salud del Papa estaba muy deteriorada y se lo pudo ver así, también muy deteriorado físicamente el domingo. No deja de igual sorprendernos, ¿no? Esta noticia fue más o menos contemporánea al aviso de la Santa Sede del cardenal Camarlengo, del cardenal Farrell, que anunciaba el fallecimiento del Papa Francisco. Evidentemente fue una sorpresa, pero bueno, como decía, su salud estaba muy frágil, ¿no? Y se ve eso, una diferencia entre el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, se deteriora en la última semana, ¿no? O sea, y que además se veía un gran esfuerzo que hacía para poder decir las pocas palabras que dijo. Entonces también nos sorprendió mucho verlo en ese estado, ¿no?, de salud el domingo. Así que bueno, no dejó de ser una sorpresa igualmente. ¿Cómo se vive el ambiente ahí en Roma, en el Vaticano, bueno, ante esta noticia, ¿no?, que no solo conmueve a la Grey católica, sino bueno, a millones en el mundo? Digamos, hay una serie de protocolos que hay que seguir ante la muerte ante el fallecimiento del Papa. Eso se fue respetando, digamos, en los medios también, digamos, la Santa Sede ha hecho públicos esas etapas. El día de ayer, hoy es miércoles, ayer martes, los restos mortales del Papa estaban en la capilla de la Casa Santa Marta, que es donde él vivía, para el saludo de los fieles, o sea, no se llama propiamente así, para la despedida de los fieles o el saludo de los fieles. Y bueno, tuve la gracia, realmente una gracia, un regalo de Dios de haber podido ir ahí a saludar, a rezar delante de los restos del Papa, a rezar por su alma, como él siempre nos pedía, ¿no?, que rezáramos por él. Así que pude estar en esa capilla que es muy íntima, donde él celebraba todos los días la misa, es la capilla de su casa, donde fue velado el primer día. Y bueno, hoy ya todo el mundo evidentemente vio las imágenes del traslado a la Basílica de San Pedro, y ya hay muchísima gente ya dando vueltas, haciendo la fila para poder entrar, está todo el servicio de la policía de Roma, ¿no? Entonces se vive con un gran respeto, eso se ve, mucho respeto, tristeza, por supuesto, porque no deja de darnos tristeza la partida de alguien a veces a quien queremos o quien ha marcado, o puede ser, digamos, una institución o el mundo o el tiempo, ¿no? O sea, una personalidad importante, pero también con
con mucha esperanza, porque el Papa Francisco fue el Papa 266 de la historia de la Iglesia. O sea, hubo 265 papas anteriores a él y evidentemente la Iglesia se está preparando, o sea, la Santa Sede con sus protocolos se prepara también para la elección de un próximo, de un sucesor, que es un sucesor de San Pedro, no es un sucesor de Francisco, es un sucesor del apóstol San Pedro. Y entonces eso también se vive con esperanza. O sea, hay como sentimientos encontrados, se podría decir. Por un lado la tristeza y por el lado, bueno, la esperanza de todo lo que tenemos por delante, ¿no? Que va a suceder. Así que bueno, en estos próximos días la Santa Sede continuará con el resto de las actividades que son necesarias, ¿no? Los funerales, ya se sabe, son el sábado en la mañana, en la Plaza de San Pedro. En esta tercera entrega de nuestra charla con María, nos adentramos en un tema esencial. ¿Qué legado deja el Papa Francisco tras su paso por el Vaticano? La hermana, desde su experiencia y cercanía, reflexiona sobre la figura del pontífice, un estilo marcado por la sencillez y cómo su personalidad ha influido en el rumbo de la Iglesia Católica. Una mirada serena y profunda sobre el impacto de su pontificado y las huellas que quedarán en la historia de la Iglesia. Es muy pronto todavía para hacer un juicio, ¿no? A veces queremos ya tener resultados, o bueno, juicio en el sentido de afirmaciones, sentencias. Creo que es muy pronto, creo que con el tiempo se va a ver bien lo que fue el pontificado del Papa Francisco. Ciertamente es un pontificado que ha estado muy marcado por su personalidad también, como todas las actividades, digamos, dirigenciales, ¿no? O sea, y también sabemos que, como toda persona que le toca dirigir algo, en este caso hablamos del Papa, pero puede ser un gobernante, puede ser un director de una escuela, en un club, sabemos que a no todo el mundo le gusta. Pero bueno, eso también pasaba con el Papa Francisco, digamos, a algunos les caía mejor que a otros, pero bueno, lo importante es que él, como vicario de Cristo, que esa es su función, él tuvo la difícil tarea de transmitir en una actitud de servicio no solamente, o sea, transmitir a la Iglesia y a todos los fieles católicos, porque era la cabeza de todos los fieles católicos, la cabeza visible, porque nuestra cabeza y nuestro fundamento es Jesucristo, del cual el Papa es su vicario, su representante en la tierra, su punto de unidad visible. Pero bueno, como decía, la difícil tarea de transmitir íntegro el depósito de la fe. Entonces es una gran responsabilidad que cargó sobre sus hombros con mucha generosidad y bueno, ha marcado también por su personalidad, ¿no? Y bueno, con el tiempo creo que valoraremos, o mejor dicho, veremos lo que significó para la Iglesia, o lo que fue para la Iglesia y para el mundo su pontificado. ¿Qué cree o qué mensaje cree que va a marcar la huella que ha dejado el paso de Francisco en el Vaticano? Bueno, él se caracterizó por la simplicidad, es decir, más que por la simplicidad y por simplificar algunas cosas. Creo que eso es lo que todo el mundo destaca. No quiero con esto, o no estoy diciendo con esto que lo anterior estaba mal y lo de Francisco está bien, o al revés. No, simplemente fue una característica suya que también es, como dije antes, es una característica que marca sus características personales marcaron su pontificado, y esta fue una de ellas. La simplicidad y simplificar, que también dependen después de las decisiones de los pontífices posteriores. Entonces, creo que será recordado también un poco de esa manera. Una de las preguntas que resuenan en el corazón de muchos argentinos es ¿por qué el Papa Francisco nunca volvió a visitar su tierra natal? En esta cuarta parte de la entrevista con la hermana religiosa de Río Colorado,
comparte con nosotros su visión sobre esta cuestión, aportando contexto y también posibles motivos. Además, nos invita a mirar hacia el futuro de la Iglesia en este tiempo de transición, pidiendo oraciones por el alma del Papa y por quienes tendrán la misión de elegir a su sucesor. Una reflexión que une lo personal con lo espiritual. No lo sé, creo que en alguna entrevista él lo mencionó, yo no lo recuerdo. Personalmente pienso que pues haber sido situaciones históricas y también, o sea, me refiero a los tiempos en los cuales él ha sido pontífice, por un lado, y por otro lado, sé que lo dijo al inicio del pontificado, el Papa pasa a ser del mundo, de todos los católicos, en todo el mundo. Entonces, él también se debía a la Iglesia, y creo que se abocó a ese servicio. Luego, no sé si habrá habido otras motivaciones que desconozco, sean motivaciones personales, motivaciones diplomáticas, motivaciones también circunstanciales, por las cuales no convendría o no podría, organizativas, eso lo desconozco. Él se debía a toda la Iglesia. Y sé que eso lo dijo. Pasa a ser, a veces uno usa la palabra o la expresión un poco de manera jocosa, pero ciudadano del mundo, pero en cierto modo, al ser el sumo pontífice, se debe a toda la Iglesia. Sí. Sus intereses pasan a ser universales. No sabría decirlo si en el aspecto político, e incluso es verdad que el Papa no solamente es el jefe, digamos, la cabeza visible de la Iglesia Católica en todo el mundo como representante de Cristo en la tierra, sino que evidentemente es un jefe de Estado también, ¿no? Entonces, él es la cabeza del Estado Vaticano, Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero no sabría hacer una comparación, o creo que no estoy en grado de dar un juicio sobre la influencia o la situación política argentina de un Papa Francisco. ¿Usted qué cree o qué espera del futuro de la Iglesia tras este momento de cambios? Bueno, que uno puede percibir esa esperanza hacia el futuro. ¿En qué sentido? Lo digo, en el sentido de que la Iglesia continúa. Entonces, a mí lo que me parece es que en este momento lo importante es, por un lado, rezar por el alma del Papa Francisco, como él lo pedía, y también como es el deber de todo cristiano, hacer esa obra de misericordia, que es rezar por los difuntos, y cuanto más por una persona que ha tenido sobre sus hombros la responsabilidad de la Iglesia. Y también rezar por la Iglesia, ¿no? Justamente porque, como usted dice, ahora vienen nuevos desafíos, y también rezar justamente por los cardenales, que son los que tienen la responsabilidad de ser dóciles a lo que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia, o sea, quiere porque ve que es lo que la Iglesia necesita, ¿no? O sea, es decir, que sean dóciles para elegir aquel que mejor reúna los requisitos, si se quiere, para llevar adelante la Iglesia en el mundo actual, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que enfocar mucho en eso, o sea, quién es, qué características, yo no lo podría decir, pero los cardenales entre ellos justamente van hablando, o a eso, me refiero que a eso es lo que tienen que evaluar, ¿no? En cuál es el mundo actual en el cual está la Iglesia viviendo, y qué características tiene que tener aquel que conduzca a la Iglesia en esta realidad actual. Poner todas las oraciones en eso. Ciertamente, eso es lo que quisiera transmitirles, lo que les quisiera pedir, y por un lado, no podemos pensar en un momento de incertidumbre, porque Dios no nos deja jamás si nosotros no nos alejamos de Dios. Entonces, yo creo que no es un momento de incertidumbre, sino que es un momento para reforzar la fe y reforzar la esperanza, y justamente hacerlo a través de aquello que nos afina, por así decirlo, el trato con Dios, que es la oración.
eso es lo que le quisiera pedir a todos los fieles, a toda la comunidad, muchas oraciones por el alma del Papa Francisco y muchas oraciones por la Iglesia y por el próximo sucesor de San Pedro, vicario de Cristo, que bueno, que también tendrá la responsabilidad de conducirnos a todos los católicos, de ser nuestra luz, de ser nuestro pastor, de transmitir íntegro el depósito de la fe en continuidad con la tradición de la Iglesia de 2000 años de tradición y 2000 años de, digamos, de mensaje evangélico, y también que sea evidentemente la luz va a ser la luz de la evangelización también, ¿no? O sea, de llevar el evangelio a aquellos lugares donde todavía no ha llegado. Entonces creo que hay cosas muy importantes para rezar, ¿no? Son tiempos especiales. Para cerrar este recorrido tan especial desde Roma, María de la Salet nos regala algunos recuerdos personales con el Papa Francisco. Anécdotas que reflejan la cercanía y la humanidad del pontífice. Desde encuentros en audiencias hasta gestos sencillos en las calles del Vaticano. Además, la hermana envía un cálido saludo a su querido Río Colorado, recordando con cariño sus raíces y pidiendo a su comunidad que sigan rezando por la Iglesia en estos momentos de cambio. Una despedida cargada de emoción y de esperanza. Recuerdo que lo pudimos saludar, fue en diciembre del 2014, que pude saludarlo al final de una de las audiencias. Estábamos con mi madre, con mi tía Elsa Mengele, con Alcira Pilotti y con Gloria, que no recuerdo el apellido, pero es Gloria, del cine Gloria. Habían venido a visitarme y pudimos ir a esa audiencia, y ahí nos saludó una a una y pudimos cambiar algunas palabras y nada más. Había tenido también otra oportunidad de saludarlo antes, más brevemente. Hay una cosa que muestra también un poco su sencillez. A veces cuando íbamos a alguna celebración aquí a la Basílica de San Pedro, el Papa entraba con sus sillas de ruedas en la parte de atrás, y bueno, nosotros íbamos siempre a los corredores para poder, bueno, saludarlo. Bueno, con nuestro hábito, con nuestra ropa, nos identificaba rápidamente, y él identificaba que era una congregación nacida en Argentina. Nos conocía también desde esa época. Uno de los días que yo iba a hacer un trámite y entraba por una puerta lateral del Vaticano, y que está justamente a la izquierda de la Casa Santa Marta. La Casa Santa Marta siempre tiene al ingreso la guardia suiza y también de gendarmería, y eso significa que el Papa está dentro. Y si el Papa va a salir, a uno lo detienen, ¿no? Un día yo iba a hacer un trámite y me deja pasar gendarmería. Cuando llego donde se abre la plaza, digamos, de Santa Marta, lo veo al Papa que lo estaban llevando en silla de ruedas hacia la Basílica. Y yo me quedé como petrificada, porque ningún guardia me detuvo, porque pasaba el Papa y no había ninguno alrededor, no sabía mucho qué hacer. Así que solo atiné, estaría unos pocos metros. Solo atiné a saludarlo, un saludo como familiar, y él me respondió con la mano desde su silla de ruedas y siguió. Fue algo muy simple, bueno, como lo que lo caracterizaba. Pero después, siempre que uno iba a las ceremonias con el Santo Padre, porque independientemente de quién es, si se trata de Francisco, si era Papa Benedicto, o Juan Pablo II, o los que vengan, lo que ellos representan, que es justamente el ser vicario de Cristo, el ser el representante de Cristo en la tierra, es muy fuerte, es una experiencia muy fuerte, y eso trasciende la persona que uno tiene delante, trasciende a Jorge Bergoglio en este caso, es el Papa. Eso produce siempre mucha emoción. No solamente me ha pasado con él, he tenido realmente la gracia de estar aquí en Roma para los funerales, sea de Juan Pablo II y el cónclave siguiente que lo elige a Benedicto, para la elección de Francisco, para el funeral de Francisco, y el funeral de Benedicto también estaba acá. Entonces, es muy impactante personalmente, ¿no? Ver personalmente a quien representa tanto para un católico, a quien es una imagen en el mundo de valores como, digamos, valores comunes independientemente de la religión, o sea, más allá para lo que es para un católico, lo que es para el mundo, lo que es un defensor de la paz, un defensor de la vida,
Entonces, eso es muy, muy impresionante. Todas las veces que uno lo ve, sea cual sea, es la figura del pontífice. Bueno, un saludo especial para Río Colorado. Sí, por supuesto, un gran saludo para Río Colorado. Si Dios quiere, voy a estar pronto por allí, en unos meses, en algún momento del año voy a viajar a visitar a mi familia. Y bueno, como dije antes, bueno, le pido especialmente a la comunidad de Río Colorado esas oraciones especiales por el Papa Francisco y por la Iglesia en estos momentos. Y bueno, y sepan también que yo los recuerdo prácticamente todos los días, así, a mi pueblo, a mis raíces. Así que bueno, pueden contar también con mis oraciones por todos ustedes también. Hemos tenido el privilegio de escuchar a María de la Salet, una río coloradense que desde Roma nos ha compartido su testimonio, su experiencia en la vida religiosa y también su sentir en este tiempo de despedida del Papa Francisco. Una voz en primera persona que nos ha permitido acercarnos al corazón de la Iglesia en uno de los momentos más significativos de su historia reciente. Gracias por acompañarnos en esta entrevista tan especial.